La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde el Fondo de Cultura Económica hoy tenemos una manera muy especial de celebrar la 34ª Feria Universitaria del Libro en Pachuca, Hidalgo. ¿Qué mejor ocasión para disfrutar en voz de la autora Norma Muñoz Ledo y de la ilustradora Mel Cerecer? Vamos a empezar presentando un libro y a ver qué les parece. El libro, mi nombre es Ruth Magdalena Galicia Islas y me gusta leer libros y mucho más si son novedades, porque se cruzan con esos clásicos que nos evocan lo que le da sentido a la vida. Y fíjense que en esta temporada de pandemia, Norma parió a un libro hermoso, hermoso. El nombre del libro se llama Tú y yo. Tú y yo. Entonces voy a leerles un poco de nuestra autora Norma Muñoz Ledo, que nació en la Ciudad de México en el año de 1967. Es escritora y fue guionista de televisión. Teje sus mundos narrativos a partir de la curiosidad, la investigación, la observación y el asombro. Ha publicado más de 30 libros para niños y jóvenes, entre los que destacan Supernaturalia, Polvo de Estrellas y Los Cazadores del Big Bang. Con el Fondo de Cultura Económica, con esta casa, publicó El Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos y Peligro de Suerte. También tenemos en este momento a nuestra ilustradora Mel Cerecer. Es diseñadora e ilustradora, fue seleccionada para el 9º Catálogo Iberoamericano Ilustra y resultó finalista en la Bienal de Ilustración Pictline 2020 con su pieza Un Jardín Secreto. Ha colaborado en distintas revistas nacionales e internacionales, elaborando murales y obra personal, que se inspira principalmente en la feminidad. Este es su primer libro, que le aplaudimos mucho en la Casa del Fondo de Cultura Económica. Pues bien, vamos a platicar un poco de este libro. ¿Y qué les parece si primero, pues, le preguntamos a Norma, pues, cómo es que surgió este libro Tú y yo? Pues bueno, cuando fue el terremoto del 2017, yo vivo en la Ciudad de México y bueno, pues como quizás sepan, aquí hubo bastante daño en muchas construcciones y los niños dejaron de ir a la escuela durante un tiempo mientras se hacía una revisión de todas las instalaciones, ¿no? De que no hubiera daños. Y pues en ese tiempo pues hubo muchos lugares como pues como auditorios, lugares al aire libre, e incluso pues donde había habido mucho daño, como en algunos multifamiliares, pues se adaptaron lugarcitos ahí, refugios cerca, ¿no? Y en algunos de esos lugares habíamos autores que íbamos a leerles o a platicar con los niños, ¿no? También hubo muchos cuentacuentos que fueron. Y pues en realidad los niños estaban ya un poco saturados de tantas historias que les estábamos contando. Entonces en algún momento me senté a platicar con ellos, ¿no? O sea, estaban nerviosos y su pregunta fue, oye, ¿tú crees? Esto que esta pregunta le hicieron varias veces, ¿no? ¿Tú crees o sea, la cosa era como pues permitirles hablar de lo que sentían, ¿no? Y preguntaron, no solamente en un lugar ni un niño, sino era una pregunta recurrente, ¿tú crees que tembló porque la Tierra está enojada? Y la verdad es que sí es una pregunta pues que me caló. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Y con el tiempo, bueno, este fue un libro que me gusta mucho que hayas dicho que parí, porque sí se gestó, sí fue un libro que tuvo una gestación y parteros, porque hubo partera y hubo partero, y entonces, sí
sí, fue un libro como pues muy concebido de alguna manera, ¿no? Entonces, platicándole esta idea a la editora del Fondo de Cultura, a ella también le dio curiosidad, ¿no? Entonces fue así como una propuesta conjunta, ¿no? De hacer esta pregunta ya de manera formal a muchos niños, ¿no? La pregunta era, si tú tuvieras al planeta enfrente, ¿qué le preguntarías, no? Tomando en cuenta que ya teníamos una pregunta, que era, ¿estás enojada a la Tierra, no? Y pues surgieron un montón de preguntas que nos dieron niños y niñas, pues fueron toda una primaria en donde la bibliotecaria fue la que hizo la pregunta, en un jardín de niños que está en Querétaro, y otro amigo que me ayudó así con cuánto niño se le atravesó, ¿no? Entonces al final teníamos más de 200 preguntas. Y algunas pues no eran preguntas muy particulares de esos niños, pero había unas que sí se repetían. Y esas que se repetían o que más o menos tenían conceptos similares, las fuimos agrupando hasta que al final nos quedaron estas 13 o 14 preguntas que están en el libro. Y aún así, de todas esas preguntas las fuimos haciendo cada vez más chiquitas para que quedara algo muy concreto, sobre lo cual yo tendría que trabajar después en las respuestas. Entonces, ese fue pues, digamos, los primeros 3 meses de la concepción del libro. Bueno, no fue 3 meses, fue más tiempo. Pero vamos a ponerlo como en esos 9 meses de la gestación de un bebé. Ese fue el primer trimestre. Y, y ya después vino el asunto de contestar las preguntas, que fue, pues, para mí fue el más complejo. Mira, Norma, de verdad que tú dices muy fácil que una autora en tiempo de crisis por una cuestión natural, como es el temblor, ¿no? Que provoca un desastre que no es natural, eso ya es otra historia, ¿no? Una autora va y lee con niños. O sea, eso que lo dices así como muy natural no es tan común como pareciera. Pero sí muchos autores en este último temblor tomaron necesariamente esa acción de ir a los lugares y entonces tuvieron ahora una escritura creativa con unos detonadores que eran las voces y el contacto con los niños de una manera real, lo cual hace que se vea cómo se filtran estos niños reales en los textos. Sí. Lo cual me parece grandioso. Oye, tú dijiste otra cosa muy pasadita por encima, pero estamos hablando así como también Mel trabaja con esta visión femenina, no exactamente feminista, pero así femenina, hablando de sutilezas, que bueno, ya también se ha visto que también lo tiene el género masculino, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en esta parte, ¿cómo es que tú, ahorita en lo que comentaste, dijiste, ¿qué le pasa al planeta? Pero curiosamente, la voz que habla en tu libro, ¿es masculina o es femenina? No, es una voz femenina. Eso, entonces, ¿en qué momento haces la transición de el planeta a la Tierra? No, es que sí, no. El decir el planeta, pues es como simplemente utilizar un sinónimo, pero yo creo que la Tierra es la Tierra, es un personaje femenino. Sí, es pues la Pachamama, la madre tierra, la madre naturaleza, como quieras llamarlo. Y o sea, como cuerpo celeste, pues sí es un planeta, ¿no? Pero como el espíritu de esta entidad viva que es el planeta, pues el espíritu es la tierra. Porque yo creo que, y por eso el libro está dedicado al alma del mundo, ¿no? Lo puse en latín, el anima mundi, pero está dedicado al alma del mundo, ¿no? Que era un concepto que tenía Platón, que el mundo tenía un alma. Y bueno, pues un montón de ideas que tenía él, ¿no? Pero yo se lo dedico pues a esta entidad femenina que es el alma de este planeta. Qué interesante cómo se hace una unidad. El alma del mundo es la tierra. Sí. Entonces no hay antagonismos, hay una conjugación, ¿no? Sí. Ahí, y eso es muy lindo porque finalmente también nos hace ver puntos de encuentro. Claro. Y justamente con Mel, una vez que pasamos por el acompañamiento que hace en su diseño gráfico, pues vemos figuras femeninas, Mel. ¿Cómo es que pensaste esta parte? Bueno, yo realmente pues estoy muy conectada con ese aspecto. Y o sea, a mí me pasaron más el texto de Norma, el libro,
Pero yo cuando supe que era un libro enfocado a la tierra, justo dije lo que nos acaba de comentar ahorita Norma, de que es la Pachamama, ¿no? La madre tierra, la creadora. Por eso también en mi dedicatoria fue entregado para la misma. Y creo que me quedó perfecto como anillo al dedo hablar sobre, bueno, hablar en el sentido visual sobre la tierra como un elemento femenino. Bueno, yo quiero, así como Norma nos rescató su dedicatoria en latín, Mel dice, a la maestra de la verdad, la artista más sabia y perfecta madre. Qué hermosa dedicatoria. Gracias. Y luego también a- acabas de tocar algo muy importante, entre todo lo que dices es hablar con imágenes. Cada vez que vemos trabajos que están acompañados de imágenes y vemos cómo potencian el texto narrativo, poético, como es en este caso, vemos que en realidad casi estamos empezando a hablar de coautorías, ¿no? No sé si estés de acuerdo con esta parte, Norma. Totalmente. ¿Qué piensas al respecto de las imágenes que Mel nos ofrece en su texto? Me encantan y bueno, cuando estaba yo escribiendo el texto, pues le decía a Susi, es que qué difícil va a ser darle vida a este personaje femenino, ¿no? ¿Cómo le va a hacer? Porque pues que no fuera una cosa obvia, que fuera una cosa sutil, y pero es un personaje pues un poco etéreo, ¿no? Cuando lo escribes. Entonces, me gustó mucho cómo lo lograste, Mel, porque la tierra está presente, o sea, la ves que ahí está, ¿no? A veces es una montaña, y a veces está en el mar, o sea, y a veces sí la ves claramente, ¿no? Pero me encanta, o sea, es un personaje femenino como entrañable, como que te va a abrazar, y aunque se enoje, ¿no? Pero sí se enoja, de todas maneras no te deja de querer. Entonces, me encanta cómo le diste vida al personaje. Gracias. Sí, realmente creo que fueron como piezas que al final conformaron una sola, y porque realmente no fue algo como que dijera, tiene que ser específicamente así. Simplemente yo creo que la esencia de mi trabajo realmente se mezcló con tus hermosos textos, Ay, y pues fue fue el resultado de esto. pues sí, fue un resultado muy bonito. Oigan, antes de que sigamos, hay una anécdota de cómo es que ustedes construyen esta unidad libro, porque se conocían, ya habían hablado juntas, tuvieron reuniones de Zoom. Esto no estoy de una pre-conversación que tuvimos apenas antes de entrar a la grabación. ¿Puedes platicar algo sobre esto? Porque el mundo digital nos está dejando cosas muy interesantes también. Cuéntanos, Norma. Pues no, Mel y yo nos estamos conociendo el día de hoy, en persona. Bueno, por Zoom. Sí, es muy chistoso esto, pero yo aquí quiero de destacar el papel del editor, porque el editor siempre está muy tras bambalinas y siempre es muy importante. En realidad que un libro quede así tan amarradito, tan consistente, tan bien hecho, es un trabajo del editor o de la editora. Y en este caso, pues fue Susana Figueroa. Y bueno, con Susana yo había hecho 3 libros, este es el tercero. Y, por ejemplo, en el bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos también tuvo esta labor de ser la mediadora entre Israel Barrón y yo. Israel y yo nos conocimos mucho tiempo después en persona. Entonces, pues, es una labor muy bonita porque es como muy cordial, siempre como de tratar de, pues como de ser un puente entre la ilustradora o el ilustrador y la autora, ¿no? En este caso yo. Entonces sí siempre ha sido como muy buena su labor. Y entonces yo le decía, no, pues tal cosa, tal otra. Entonces a ella le decía Mel, y entonces Mel proponía, y así, ¿no? Y ella siempre en medio. Pero no era lento ni nada, era como un puente muy fluido. Sí,
Mel, ¿tú qué nos cuentas de esa manera de enlazarse, de intimarse, de encontrarse? Sí, de hecho yo tengo algo que confesar. Cuando me mandaron el texto y todo, pues el PDF, vamos a llamarle, del libro completo, yo dije, no voy a ver de quién es, yo no voy a investigar nada, o sea, porque, bueno, cabe recalcar que es mi primer libro publicado con editorial. He hecho cosas, pero por publicación independiente. Y más bien era como el primero que tenía todo este proceso del editor, el diseñador, el ilustrador, el escritor. Entonces, sí, yo trabajé como, digamos, ciegamente, por así decirlo, solamente recibía como las opiniones o los comentarios de Susi, que fue nuestra editora, y ya cuando lo terminé dije, ok, porque tenía que poner el nombre, entonces ya busqué a Norma y dije, no, qué bueno que no la... Y no, me hubiera intimidado muchísimo y no lo hubiera logrado porque sí fue como una pequeña lucha en el proceso, porque cuando a mí, antes de todo esto, yo hice una especie como de casting, por así decirlo. Me mandaron solamente la primera hoja, que fue Ajá, sí. Y ya de ahí pasó un tiempo y ya después me escribió Susi, hola, ¿te acuerdas de mí? Te mandé una prueba. Y ya, ok, sí, ya tuve la oportunidad de leerlo todo y trabajar absolutamente todo el libro, pero sí dije, no, voy a trabajar así. Y porque sí fue un trabajo difícil, porque yo había mandado o sea, digamos, mi estilo de ilustración, como cada vez lo estoy trabajando y va evolucionando un poco, ya había una diferencia de estilo de la primera propuesta a la que había mandado a que es pues el resultado final, ¿no? Y sí tuve como un choque de, tengo que hacer aquello que pues ya no me siento tan afiliada a él y era con lo que había mandado. Entonces sí fue un proceso bastante como competitivo conmigo misma. Y pues sí, así fue como trabajé y ya el resultado fue ese. Tuve como una fusión de mi trabajo anterior, y agradecí al final no haber buscado sobre Norma. Mira qué interesante. Ahora voy entendiendo. Qué interesante es escuchar cómo nace, cómo se gesta, ¿no? Porque miren, cuando estaba yo viendo, yo traté de ver, leí el texto tratando de no ver las imágenes, que eso es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Pero sí se notaba que ese Mar, que es un diseñador gráfico, cada vez que metía la mano para diseñar en ese río, que puede ser del de la tinta, salía un estilo distinto. Tienes imágenes verdaderamente dramáticas, muy fuertes, como es la mirada frontal de estos ojos que tienen las constelaciones, ¿no? Y que nos reflejan cierta severidad. Y en otra tienes un coqueteo con lo que es la gráfica del niño que está dibujando a los borreguitos, vamos a decir, ¿no? Estos balances que están ahí, que parece que están en tensión, pero que nos hacen como tratar de encontrar también esa voz que está ahí, lo vamos entendiendo. Qué bueno. Y sabes también que creo, Norma, que una ilustradora que tiene la autoría de hacer una propuesta gráfica, no investiga al autor, me parece algo intrépido, pero también habla de que cuando el texto es rico en la manera en cómo usa el lenguaje, en esta literaturalidad, por sí mismo adquiere fuerza y proyecta esta creación de imágenes en su interlocutor
que es un constructor de lenguajes gráficos, lo cual me parece genial, ¿no? Sí, también interesante. Aparte, se me hace muy genial. Sí. Pues ahora, ¿qué les parece si hacemos como un salto y hacemos un giro, ¿no? Y ¿qué tal si nos muestras entre las imágenes del libro, aquellas que te hayan, una o dos, que te hayan llamado la atención y nos dices un poco qué ves ahí, Norma? Claro. Bueno, miren, les voy a enseñar, es que me gustan muchas, entonces, o sea, es difícil escoger, pero bueno, a ver, que les voy a enseñar. La primera, o de las primeras, cuando está, que responde a la primera pregunta, que es ¿quién eres? Me gusta muchísimo esta imagen, porque ahí vemos a este personaje femenino, y en esta respuesta en particular, bueno, ya saben que a mí me da por las cosas misteriosas. Entonces, hay muchos simbolismos en el libro, bueno, hay algunos, pero aquí en esta respuesta hay uno en particular que es que la Tierra, cuando le pregunta que, pues, ¿tú quién eres? La pregunta de los niños es ¿quién eres? La Tierra contesta con los 4 elementos, contesta con el agua, con la tierra, con el fuego, con el aire. Es fantástico. Entonces, pues esa es una representación, por eso aquí la niña está con el fuego, ¿no? Pero también está ahí el aire, y de alguna manera también está el agua. Y en la otra está más la tierra, ¿no? Acá, en esta ilustración, que es la inmediatamente anterior. Y también está en donde la tierra contesta pues todo lo que nos da, ¿no? Todo lo que yo te proveo. Su dedo está como creando todo. Oh, y eso me qué encanta. Coqueteo con aquella cuestión intertextual de la Capilla Sixtina nos está dando ahí. Exactamente. Miren qué interesante. ¿En qué página está? Esto es en la página... Ahí. Más o menos. En la 20. En la 20. Es que quiero verla también directo aquí. Miren que lo digital hace cosas, pero el papel seguirá haciendo su trabajo, porque esta doble página, genial. Sí, mira que el detalle ese tan fino que sí observa un niño desde edad muy pequeñita, ¿no? Me lo acabas de hacer ver. Qué interesante es dedicarnos a ver fino esta parte de creación, porque además ese dedo no solamente está creando la luna, el cielo, las aves, las plantas, sino que hay también edificios, intuimos que hay personas dentro, y esta imagen tan recurrente de la cerradura que aparece en muchas de tus ilustraciones, Mel, como a mí me dejaste pensando, ¿dónde está la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Qué va a ser esa llave? O sea, como diciendo, tú tienes la respuesta. Ese coqueteo sí ha sido registrado, fíjate. Qué interesante. Muy bien. También la llave habla como de que nosotros mismos somos la llave a cuidarla, a transformarla en algún sentido. Ok. Bueno, ahora vamos a dar el brinco. Les voy a decir otra que me gusta. Pero... Vamos. La interpretación, porque creo que aquí exacto. Hay una interpretación de Mel. Cuando dice, ¿quiénes vendrán después de los humanos? ¿En qué página? Está en la página 58. Para cuando nuestros compañeros que están viendo esta grabación, busquen en la página 58. A ver, vamos, sí, muéstranos. Pues porque los niños preguntan eso, bueno, ¿quién va a venir después de nosotros, no? Entonces hay una referencia muy ligera en el texto a los saurios, a los dinosaurios, ¿no? Es una referencia muy sutil. Y aquí está también de manera bastante sutil el asunto de los saurios, porque si lo ven ahí abajo, hay un esqueleto de dinosaurio sobre el que están caminando los pies del niño o niña que está acá arriba, ¿no? Entonces, ahí hay un dinosaurio. Y eso me encantó porque sí, o sea, nosotros, pues, hubo una evolución, ¿no? Entonces, pues hace muchos millones de años, lo que había en la Tierra eran dinosaurios. Y ahorita estamos nosotros. Y me encanta esta, yo creo que esta, sí, bueno, o sea, habla del tiempo, ¿no? Del paso del tiempo. Sí. Y este paso del tiempo está representado en un reloj de arena, ¿no? Entonces, pues hoy eres tú el que vive en mí. Entonces... Fíjate, Norma, Mel,
audiencia, que ocurren ciertas cosas con esta imagen particular que nos está mostrando Norma, porque en este momento esta casa dentro de este cristal del tiempo, ¿no? Que está midiendo cómo la arena cae, adquiere una actualidad después de una crisis por pandemia, de cuál es el lugar del tiempo en nuestra cotidianidad, toda esta parte. Entonces, vemos cómo las respuestas del lector, ¿no? Adquieren nuevo sentido y potencia también por lo que estamos viviendo, esta incomodidad o este gozo o esta completud con la tierra que el libro nos va reflejando. No quiero que se me vaya una reflexión que es que se nota que investigaste, porque esta poesía que nos escribes aquí coquetea con divulgación de la ciencia de una manera exquisita. O sea, porque la manera en cómo hablas de cómo es que aparece el universo, pero también cómo aparecen los elementos, cómo es que aparecen que si hay o no ya todo en el mar, ¿no? Donde está la ballena, cuáles son tus secretos. Habla de que así empecé a ver mis clases de la primaria sobre los diferentes niveles del talud marino. Dije, bueno, seguro que tuviste investigación ahí, ¿verdad? Cuéntanos. Hubo investigación, pero no fue tanto de divulgación científica, sino que fue una investigación más bien en temas de filosofía. Okay. Por ejemplo, leía a María Zambrano, leía algunas cosas de Heráclito, o sea, como que sí fue más bien en una cuestión filosófica. Y bueno, hay un documental que me sirvió mucho, que me lo recomendó el mismo amigo que entrevistó a muchos niños, que se llama Aluna. Y es un documental muy, muy bonito, colombiano. Bueno, creo que lo hizo un cineasta inglés, pero está filmado en Colombia, sobre una tribu de pueblos originarios de un pueblo originario colombiano que va recorriendo las líneas de la tierra que eran importantes para su pueblo, y en ese camino se van dando cuenta de todas las construcciones, de todo lo que interrumpe esas líneas que eran importantes para su pueblo. Y aluna quiere decir pensamiento en su idioma. Entonces sí, es un documental muy bonito y al final dice algo muy importante, ¿no? Porque el recorrido lo hacen principalmente hombres, con niños y niñas. Pero cuando llegan al final del recorrido, que llegan ya al lugar donde ellos viven, son mujeres, ¿no? Las que están en una casa. Y ahí es donde dicen, el que va narrando toda la historia, que es como el principal, él dice, pues es que las hijas y los hijos están con la madre, ¿no? Y lo dice así, pues de una manera muy bonita, ¿no? Y la madre los cuida, la madre los quiere, y ellos son parte de la madre. Entonces, sí, ese es un documental pues, que yo recomiendo mucho como para entender toda esta cuestión, porque justamente sí hay gente que me ha dicho, oye, es que faltó ciencia. Y dije, no falta ciencia. Si quieren ciencia, ahí está el señor Google que les responde lo que se les ofrezca. Entonces, no quería yo necesariamente hablar de ciencia más que cuando fuera estrictamente necesario. A mí me parece que finalmente el libro cumple con este cometido de hermanar desde un lenguaje poético estas respuestas, ¿no? Que los niños están pensando que también necesitan, ¿no? Conocer qué es lo que la tierra les podría responder si fuera una persona, ¿no? Que ellos hacen preguntas y la tierra va contestando también, ¿no? Pero también la tierra podría inquirir, ¿no? Y decirnos algunas cosas, sería interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos podría decir la tierra, por otro lado, como preguntas en este reclamo de qué es lo que estamos haciendo con ella? Exacto. Esa parte. Es muy afortunado esto que finalmente regalas, porque nos permite en un momento importante donde hay que pensar si esta humanidad después de una crisis de pandemia está haciendo la misma o diferente, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta todavía. Mel, ahora quisiéramos saber de las preguntas y respuestas que hay, ¿cuáles son las que, así como a Norma, te dejaron un algo entrañable, algo que te detonó? Pues
como ya lo comenté, yo estoy fascinada con absolutamente todo el libro, todos los textos. Salud. Gracias. Pero sí creo que una pregunta que para mí fue como muy, digámosle, que me fui directo a ella, fue la pregunta de la página, bueno, de la pregunta de cómo naciste, que es justo la que hablabas como la de los ojos. A ver si nos la compartes. Sí, dice, ¿cómo naciste? Hace millones de años comencé a existir con el Sol y los demás planetas, en la nébula solar. Estoy hecha como tú, de trozos de estrellas, de polvos de cosmos. Al principio fui candente, me derretía ardiente, una bola de fuego. Pasaron años, millones de ellos. Me enfrié toda, menos mi centro. Mi corazón sigue siendo de fuego. Poco a poco, en mi redondez surgió la vida que invitó a la vida. Yo nací del universo y tú también. Eh, Creo que esa es como una pregunta, justo como lo que decía Norva, que no habla tanto como de ciencia, cuando esa pregunta siempre se responde o siempre se da una explicación en un sentido más científico, más como eh, de escuela, sí, ¿no? De académica. Y a mí me conectó mucho como con mi lado infantil, que creo que esa es una clave muy importante, como conectar con eso que muchas veces eh, pues olvidamos en el camino o lo hacemos para un ladito, ¿no? Y sí, esa pregunta fue como la que me hizo volver a qué, qué hubiera esperado la Mel de la primaria, de kinder, que le respondieran, porque pues cuando eres niño como que no te enfocas por lo general tanto en esos aspectos, sino quieres una respuesta realista, pero que haga volar tu imaginación, que puedas como asociarlo de algún modo con lo que, con nuestra realidad, con lo que somos por dentro todos nosotros, ¿no? Pues cuántas cuestiones una diseñadora gráfica toma en cuenta para traducirlo en un lenguaje gráfico, esta interpretación poética, ¿no? Porque finalmente también tienes imágenes altamente poéticas, ¿no? Sí. Que hacen eco, que resuenan, que potencian, ¿no? La palabra tan hermosa de Norma Muñoz Ledo. Fíjense que yo hice un jueguito, y lo que hice fue tomar cada pregunta y tomar la última frase. Vamos a ver qué resultó. A ver. Dice, ¿quién eres? Yo soy tu casa. ¿Cómo naciste? Yo nací del universo y tú también. Yo soy parte de ti. Yo te cobijo y te proveo. Tú también vas a morir. Tú y yo dejaremos de existir y algo nuevo surgirá. ¿Cómo es que los humanos llegamos hasta este punto? Tú eres libre. ¿Hay algo que no haya sido descubierto? Soy una espiral de espacios infinitos. ¿Cuáles son tus secretos? Yo soy un misterio y tú eres otro. ¿Cómo le haces para aguantarnos y sobrevivir? Yo no te aguanto, te sostengo. ¿Por qué las personas no te cuidan? ¿Cuándo acabará la contaminación? Yo soy un espejo de ti. ¿Qué se siente estar tan contaminada? Si el origen muere, todo muere. ¿Estás enojada? El movimiento es vida. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si tienes tiempo, pero es poco. Yo permanezco. ¿Quiénes vendrán después de los humanos? Hoy eres tú quien vive en mí.
¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué regalo quieres de mí? Regresa al origen, a mí, a ti. Para Norma Muñoz Ledo, para ir terminando, podríamos parafrasear que la voz de la tierra es la voz del corazón que en una primavera parió. El de cada uno de nosotros es ese corazón, el que todo lo siente y nos habla desde lo más profundo, aunque a veces no lo escuchemos. Norma Muñoz Ledo, 2021, página 68. Bienvenido a nuestro acervo, a nuestras bibliotecas personales, a las bibliotecas de escuela. Un libro que, por cierto, no está mal decirlo. Fíjate que cuesta 55 pesos, lo cual me parece en un momento de crisis maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, accesible, hermoso, de autoras mexicanas, con un momento y pertinencia entrañables. Felicidades a las dos, felicidades a la editora, felicidades al Fondo de Cultura Económica por haber logrado este libro que me parece un aporte interesante para todos nosotros, tú y yo, del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias. ¿Algo que quieran decir para despedirnos? Bueno, pues para mí este libro es una fiesta, entonces me da mucha alegría compartir esta fiesta con todos los niños y niñas, papás y mamás, maestros y maestras que lo lean. Sí, yo también estoy muy agradecida de que justo este sea mi primer libro de la mano de una gran escritora, de una gran editora, de una gran editorial también. Y porque sí, creo que es un punto muy importante también, no solo hablar de cómo se creó la Tierra, sino esa frase de yo soy un espejo de ti, creo que habla mucho, dice mucho de nosotros y de cómo cuidamos pues a nuestra madre, ¿no? Que es la madre tierra. Porque pues estamos en un momento en el que la contaminación es un tema, bueno, es todo un tema muy, muy importante y que debemos de cuidar de nuestro hogar, de nuestra creadora y de nuestra maestra. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.